los personajes entran a la sala de cine, aún reflexionando sobre la última versión de Naruto como Lord Dragon. Sasuke cruza los brazos, con el ceño fruncido, nunca imaginé que Naruto pudiera llegar tan lejos. Hinata, con la mirada baja, preocupada, me duele verlo así, pero no puedo culparlo. Shikamaru suspira, masajeándose la sien. TSK, siempre termina siendo más problemático de lo que pensábamos. Yo, mirándolos, bueno, prepárense, porque ahora veremos a otro Naruto. Kiba sonríe de lado, espero que esta vez las cosas sean diferentes, o al menos que no acabe dominando el mundo otra vez. Sakura aprieta los puños, si tan solo alguien hubiera estado allí para detenerlo antes. Neji, serio, mirando la pantalla, no hay marcha atrás en el destino, pero podemos ver hasta dónde lo llevó esta nueva historia. La pantalla comienza a encenderse lentamente, revelando un nuevo destino para Naruto. Em meio à miséria, aguentei muito bem. Como eu era antes do futebol, eu não era ninguém. Hello monkeys, ok. Use esse tradutor pra poder me entender. Eu vi vocês jogarem contra a seleção e conseguir vencer. No momento os notícias e o mundo só fala disso. Esse projeto Blue Lock o mundo tá entretendo. Então tecnicamente vocês são animais de circo. Nada mais e nada menos. Isaac cê fez o gol, então tem outra colagastal. Deixa eu pensar, esse é o palhaço que entrega a premiação. Todo mundo tá entendendo. Eso. La pantalla se enciende, la imagen muestra una aldea sombría, las calles vacías, el viento arrastrando polvo. En un rincón oscuro, una figura pequeña y encorvada busca entre la basura. Es un niño de cabellos dorados, sucio, con la ropa hecha jirones. Sus manos tiemblan de frío mientras sostiene un trozo de pan mordisqueado por ratas. Hinata, llevándose una mano al pecho, N Naruto-kun, Sakura. Los ojos se le llenan de lágrimas, la voz entrecortada, no, otra vez no. Naruto en la pantalla se sienta bajo la lluvia, su mirada vacía perdida en el cielo. Nadie lo busca, nadie lo extraña. Está solo, como siempre. Kiba, apretando los puños, su voz temblorosa, maldita sea. ¿Por qué siempre es así? Neji, bajando la mirada, su expresión sería, pero con una tristeza oculta, destino cruel, pero entonces, algo cambia. Naruto ve un balón rodar hasta sus pies. Lo mira con curiosidad, como si fuera la primera vez que ve algo más que sufrimiento. Un grupo de niños juega, ríen, y por primera vez en su vida, siente que hay algo más allá del dolor. Shino, ajustando sus gafas, el fútbol. Las imágenes pasan rápido. Naruto entrenando con desesperación, con hambre, con una furia oculta. No quiere ser el más fuerte, no quiere ser un héroe. Quiere ser alguien. Quiere que el mundo lo vea. Sasuke. Serio, sus ojos afilados, esa mirada, lo conozco demasiado bien. Naruto ahora es una estrella. En el campo de fútbol, su sonrisa es confiada, su presencia aplastante. Pero algo en su mirada está roto. Ahora es arrogante, frío. Sus compañeros lo ven con admiración, pero también con miedo. Él lo sabe, y no le importa. Hinata, susurrando, con los ojos cristalinos, no, este no es el Naruto-kun que conozco. Sakura, aprieta los dientes, no me gusta. No así. Shikamaru suspira, su voz cargada de una tristeza oculta. Supongo que todos encontramos una forma de llenar el vacío. En la pantalla, Naruto camina con paso seguro, rodeado de fanáticos, pero su corazón sigue tan solo como cuando estaba en la lluvia. Neji, murmurando, no sé si ganó o si perdió. La pantalla sigue mostrándolos mientras el silencio llena la sala. Nadie sabe qué decir, porque por primera vez, no saben si están viendo una historia de éxito o de tragedia. Eu sou imperador daqui, não, quando estiverem na quadra, o time vai jogar pra mim. Os últimas celas do mundo é do seu reto, presumo que vocês entendem qual que é a realidade. Levamos um gol que mancada, o que eu vou fazer me fala, não é uma cesta, mas eu vou fazer massacre. Porão, isso é escutado, isso o que cê tá pensando da sua vida? Cê rouba a bola de alguém do seu time, seu merda egoísta. Você quer roubar meu trono, juro até me arrepiei. Você late igual um cachorro.
recado pra vocês. Quem achou que vai vencer? O recado é hoje. La pantalla se enciende, revelando un estadio colosal. Miles de personas gritan con fervor. En el centro del campo, con su uniforme dorado y negro, está Naruto. No es el mismo Naruto de siempre. Su mirada es afilada, su porte es arrogante. Él es el emperador del fútbol y lo sabe. Shikamaru, con los brazos cruzados, suspira, qué problemático, emperador del fútbol, ¿en serio? Sasuke, mirando con frialdad, no parece que esté exagerando. Se mueve con la confianza de alguien que lo ha ganado todo. Kiba, riendo con incredulidad, mira cómo lo miran sus compañeros. No es un equipo, es un grupo de súbditos. Hinata, con un tono preocupado, no se parece en nada al Naruto que conocemos. En la pantalla, el equipo entero juega para Naruto. Cada pase, cada jugada, cada decisión, está hecha para su gloria. Él no los necesita, pero los usa. Como peones en su tablero. Sakura, frunciendo el ceño, esto no es trabajo en equipo, Neji. Ajustando su banda ninja, no, esto es dominio absoluto. Naruto recibe el balón con una facilidad insultante. Un rival se le acerca. Él ni siquiera lo mira. Con un giro sutil, lo deja atrás como si fuera un principiante. Shino, impresionado, no desperdicia ni un solo movimiento. Cada acción suya está calculada. Lee, emocionado, su disciplina es increíble. Es como ver a un artista marcial en acción. Naruto avanza como una tormenta. La defensa se desmorona ante él. Llega al área. Su mirada es fría. No hay duda, no hay miedo. Solo certeza. Su pierna se balancea, gol. El balón atraviesa la red con una fuerza inhumana. El estadio explota en vítores. Kiba, riendo, ese es mi Hokage. Sasuke, mirando fijamente, no, ese no es el Hokage. Naruto se gira hacia la multitud, levantando los brazos. No sonríe, no celebra. Solo recibe la ovación como si fuera algo natural, algo merecido. En su mente, no es el mejor porque otros lo digan. Lo es porque nadie puede alcanzarlo. Hinata, en voz baja, casi susurrando, esto no se siente bien. Shikamaru, cerrando los ojos, no, no lo es. La pantalla se oscurece poco a poco. Pero en sus mentes, la imagen de ese Naruto queda grabada. No el huérfano rechazado, no el soñador optimista, sino un emperador que ya no mira hacia atrás. Aqui, tá na hora de escolher. Corre e você vira. I'm the best, I'm the best. I'm the best, I'm the best. I'm the best. Eu sou o melhor, eu sou o melhor. Eu sou o melhor, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. I'm the best. Eu sou o melhor. Você fez toda jogada para você. E quando estava precisando ser serviço, eu apareço e roubo de compañeros. Naruto, con una sonrisa arrogante, soy el mejor. No hay nadie que pueda detenerme. Sasuke, con los ojos entrecerrados, TSK, lo dice con tanta seguridad que casi suena innegable. Kiba, riendo, no es que lo diga, lo demuestra. Mira eso. En la pantalla, Naruto avanza con el balón como un depredador acechando a su presa. Los rivales intentan cerrarle el paso, pero con un giro elegante y un toque preciso, los deja atrás como si fueran niños jugando en el parque. Lee, con los ojos brillando, su velocidad y control del balón son inhumanos. Shikamaru, suspira, no les está dando ni una oportunidad. Un jugador rival intenta hacerle una entrada agresiva, pero Naruto lo anticipa. Con un simple movimiento de cadera, lo esquiva y, en el mismo instante, le roba el balón como si fuera suyo desde el inicio. Neji, impresionado, no solo ataca, también defiende con precisión absoluta. Hinata, susurrando, se mueve con una confianza aterradora. Naruto sigue adelante, su mirada fija en la portería. Su equipo lo sigue, pero nadie se atreve a intervenir. En este campo, él es el rey. Você tá puto, fala
sério, eu apreço contigo. Mas achei esse roteiro lixo, não soube você ser visto. Então empatei o jogo com o meu, só meu. Mas e sabe o que é isso? Todo esse seu novo estilo. Um palhaço me observa, cê tá tentando ser eu. Cê tá tentando ser eu. Fez uma jogada incrível. Viu o mesmo que meus olhos de fato. Atrapalhei esse seu gol lindo. Ops, como Kaiser desastrado. Esse é o maior gol da minha vida. Calma, estou na torcida, sei que cê me ama, mas não sinto medo. Tô sentindo essa hostilidade em você. E nessa acabei de perceber uma coisa. Só de se dizer que eu só tô feliz quando esmago. Quando esmago, sou de outra pessoa. Sasuke. Cruzado de brazos, HMPH, típico de él. Shikamaru. Suspirando, qué problemático, pero es efectivo. En la pantalla, Naruto recibe el balón y avanza con una confianza devastadora. Un defensor intenta bloquearlo, pero con una mague elegante, lo deja atrás como si no existiera. El siguiente rival cae al suelo tras un giro inesperado. Naruto sigue avanzando, sin piedad. Kiba. Emocionado, miren eso. Es como si jugara solo. Neji. ¿Serio? No, es como si no reconociera a los demás jugadores como su iguales. Hinata. En voz baja, pero, ¿eso lo hace feliz? Naruto llega al área y, sin dudar, dispara. El balón atraviesa la portería con una precisión quirúrgica. Gol. En el campo, sonríe, pero sus ojos siguen vacíos. Lee. Conmovido, no disfruta el juego, solo disfruta la victoria. Sakura. Susurrando, Naruto, ¿realmente eres feliz así? E a melhor parte é que o Isaac de seu vencedor presa pra bate. Fica no party, fica à vontade. Vai curtir, decorir, depois te esmague. Mas o amistoso acontece então. Qual será mesmo minha pontuação? O maior zagueiro do mundo seguindo meus passos. Fico sem movimentação. Eu tô sem movimentação nesse livro desse cara. O Isaac roubando todos os holofotes. Me fala se eu perdi sua opinião. Uma jogada pensada, faça essa sua obrigação. E deixa que o Kaiser mata. Zagueiro foi matou o Isaac, vocês estão de palhaçada. Me deixou livre com a bola, só pode estar de graça. O Kaiser salta, chuta de bicicleta e ainda foi engolido pra caralho. Não tem a sua boca fechada. En la pantalla, el equipo contrario celebra el gol mientras la cámara se enfoca en Naruto. Su expresión se oscurece, su mandíbula se tensa y sus ojos reflejan pura ira contenida. Se gira bruscamente hacia su defensa, caminando con una presencia imponente. Naruto. Con frialdad, ¿me puedes explicar qué demonios fue eso? Defensa. Nervioso, yo, intenté cerrar el espacio, pero, Naruto. Interrumpiéndolo, con un tono venenoso intentaste. No me interesan tus intentos, me interesan los resultados. ¿Acaso piensas que esto es un juego? El defensa baja la mirada, pero Naruto lo agarra por el cuello del uniforme y lo acerca. Naruto. Susurrando con amenaza, si vuelves a fallar así, te aseguro que no jugarás otro partido en tu vida. Los espectadores en la sala de cine se estremecen. Shikamaru. Silbando, vaya, y pensar que antes era el de la sonrisa tonta. Kiba. Nervioso, se lo está tomando demasiado en serio. Hinata. Mirando con tristeza, Naruto-kun, ya no eres el mismo. En la pantalla, el árbitro señala el centro del campo para reanudar el partido. Naruto se aleja del defensa sin mirarlo, su mente solo enfocada en recuperar el dominio del juego. Sus músculos están tensos, su respiración controlada, pero su aura, es de un depredador herido, listo para devorar a su presa. Como você acha que eu me sinto estando na praia? Pegando as sombras do Isaac, com hiena atrás da carcaça. Você quer a caça? Você não me caça. Nesse seja pronto, pois próximo jogo faremos do Isaac a piada. Me parecia eu tô valendo triplo. Mete pro Isaac, eu sou pior que o lixo. Agora é contra o Itoshi e também aquele demônio esquisito. Não tô nem aí, porque meu oponente já tá no meu time. Isaac, você tá fudido. Eu tenho chute mais rápido que esse mundo conhece. Então imagina se eu pudesse controlar. En la pantalla, Naruto se coloca en el centro del campo, sus ojos llenos de un fuego inquebrantable. Respira hondo, pero la rabia aún hierve en su interior. Sus compañeros lo miran de reojo, sintiendo la presión aplastante que emana de él. Naruto. Voz baja, pero llena de veneno, perder, es peor que ser basura. Los espectadores en la sala de cine se tensan. Sasuke.
cruzado de brazos, HMPH, esa mentalidad de todo o nada lo está consumiendo. Shikamaru, susurrando, es como el refrán de Kakashi, pero, distorsionado. Sakura. Con preocupación, antes Naruto jugaba para proteger, ahora juega para aplastar. En la pantalla, el árbitro da la señal. Naruto arranca con el balón, su velocidad es monstruosa, dejando atrás a sus rivales con facilidad. Su dribleo es perfecto, elegante pero despiadado. Un defensor se le cruza, pero con un simple movimiento de tobillo, lo humilla con un caño y sigue avanzando. Naruto. Con una sonrisa arrogante, no me hagan reír. Ustedes no son rivales, son obstáculos. El equipo contrario se desespera, mandan a 2 defensores más, pero Naruto no se detiene. Pisa el balón, gira, y en un movimiento imposible los deja atrás. Su presencia en la cancha es imperial, como si el campo le perteneciera. Kakashi. Viendo atentamente, HMPH, no solo juega bien, juega con una autoridad absoluta. Naruto llega al área, enfrenta al arquero. En la sala de cine, todos contienen la respiración. Naruto levanta la pierna, dispara, y el balón rompe la red con una violencia impresionante. Naruto. Sonriendo con superioridad, recuerden bien este nombre, Naruto, el emperador del fútbol. Foi impossível, uma tentativa horrível. Mas de fuder o que eu ainda consegui. Droga! Pra aquela vida de merda eu prometo que eu nunca mais ia voltar. É possível que errei, repete agora acertei. Eu domino a placar, domino a placar. Você quer roubar meu trono, juro até me arrepiei. Você late igual cachorro, recado pra vocês. Quem achou que vai vencer? O Hekaiseon Izagi. En la pantalla, Naruto jadea ligeramente, sus manos en las rodillas, el sudor cayendo por su frente. Su mirada está afilada, llena de frustración. Una y otra vez intentó meter el gol, pero los defensores y el arquero lo bloquearon. Sus compañeros lo miran con recelo, sintiendo la presión que emana de él. Naruto. Apretando los dientes, no voy a volver a esa vida miserable. Siente la carga de su pasado sobre los hombros. El hambre, la soledad, las noches frías en aquel rincón oscuro de la aldea. Nadie creyó en él. Nadie lo ayudó. Y ahora que es un emperador en la cancha, nadie lo detendrá. Sasuke. Mirando con seriedad, está jugando como si su vida dependiera de esto. Shikamaru. Susurrando, porque para él, es así. Naruto se endereza, su pecho se infla con determinación. La pelota vuelve a sus pies. Su equipo se le queda viendo, esperando una señal, pero él solo avanza. No necesita ayuda. No la quiere. En la sala de cine, todos contienen la respiración. Kakashi. Pensativo, no solo juega, devora el campo. Naruto acelera, pasa a un defensor con un regate limpio, luego a otro con un simple amague de hombro. El estadio entero parece inclinarse hacia él. Un último oponente se cruza en su camino, pero Naruto ni siquiera lo mira. Con un toque sutil, pasa el balón a un lado, gira con una agilidad inhumana y deja al defensor en el suelo. Ahora, frente a él, solo queda el arquero. Naruto. Susurrando para sí, no hay vuelta atrás. Levanta la pierna, y patea con toda su alma. El disparo es un cañón, un rugido que atraviesa el aire. El arquero intenta reaccionar, pero es inútil. El balón impacta en la red con una violencia desgarradora. ¡Gol! El estadio estalla. Naruto se queda quieto unos segundos, el pecho subiendo y bajando. Luego, una sonrisa arrogante se dibuja en su rostro mientras señala la insignia en su pecho. Naruto. Mirando a la cámara, no soy un simple jugador, soy el emperador. La pantalla comienza a oscurecerse lentamente, pero las últimas palabras de Naruto resuenan en el aire como un eco imposible de ignorar.
Naruto. No soy un simple jugador, soy el emperador. El silencio en la sala de cine es denso. Nadie dice nada al principio, todavía procesando lo que acaban de presenciar. El rostro de Naruto en la pantalla se desvanece, pero la intensidad de su mirada sigue quemando en la mente de los espectadores. Sasuke. Cruzado de brazos, con el ceño fruncido, TSK, arrogante como siempre. Shikamaru. Suspirando, pero no puedes negar que lo respalda con su talento. Hinata. En voz baja, con un brillo de preocupación en sus ojos, pero, ¿no es demasiado? Parecía más un guerrero en batalla que un futbolista disfrutando del juego. Kakashi. Tocándose la barbilla, no juega, lucha. Como si cada partido fuera cuestión de vida o muerte. Sakura. Apretando los puños, y en cierta forma lo es, para él. Todos quedan en silencio de nuevo. La sombra de lo que vieron aún pesa sobre ellos. Naruto, el niño rechazado, convertido en alguien que no acepta perder. En un emperador que solo conoce la victoria. Pero, ¿qué queda detrás de esa máscara de grandeza?